Hola, bienvenidos al webinar de Grupo Profan para el Talentia Summit 2021. Mi compañera Sara y yo les vamos a hablar sobre compromiso, bienestar emocional y nuevas tendencias en gestión de talento. Tenéis aquí los contenidos que vamos a abarcar el día de hoy, comenzando por la gestión de talento en un entorno post-COVID, el capital humano como el activo más importante de una empresa, la rotación y la retención de talento, el compromiso o engagement corporativo, wellness versus well-being, el reskilling y el upskilling, las nuevas tendencias o competencias del futuro, conclusiones y las referencias bibliográficas que vamos a estar tocando el día de hoy. En primer lugar, la gestión de talento en el entorno post-COVID. Se nos presenta este año como periodo post-pandemia un gran reto de gestión y retención de talento en tiempos de pandemia y post-pandemia. La incertidumbre en cuanto a la relación a los puestos de trabajo, el teletrabajo, la dificultad de la conciliación o el exceso, mejor dicho, de la conciliación laboral, por ejemplo, más tiempo en casa que lo que pasábamos antes, afectan ahora más que nunca la salud mental de los trabajadores, ¿vale? Creemos que ahora más que nunca se hace necesario una cultura organizativa que conecte con las necesidades de los empleados sin dejar de lado las necesidades reales del negocio. Se nos presenta cada vez más la dificultad. Creemos que no solo a nosotros como empresa, sino también a las demás empresas de España y del resto del mundo, la dificultad para encontrar candidatos necesarios con las competencias técnicas, sociales y comportamentales que se ajusten tanto a nuestros valores e identidad corporativa como al perfil que realmente necesitamos, por el entorno tan cambiante que vivimos y por la necesidad o por la competitividad entre corporaciones. Hay una alta rotación laboral también, creo que eso es un factor importante al que todos nos estamos enfrentando. Entonces, tenemos que tener un papel un poco más activo, un rol más activo como reclutadores, como profesionales de recursos humanos y como empresas. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en reclutar y seleccionar personal con características que permitan la supervivencia de las organizaciones. Estas características pensamos que deben ser flexibilidad, capacidad de adaptación al cambio y transformación continua, y son características o competencias que iremos desarrollando a lo largo de este webinar y las iremos profundizando un poco más. Para seguir en la misma línea de la gestión de talento en el entorno post-COVID, ¿cuál es el papel de los recursos humanos en la gestión de talento y de nosotros como profesionales? Pues en primer lugar creo que debemos ser asesores estratégicos y debemos conocer las nuevas tendencias y hacia dónde vamos, ¿vale? Tanto hacia dónde van otras organizaciones, hacia dónde va el futuro de la gestión del talento. Debemos, como dije anteriormente, alinear el talento que tenemos con las necesidades del negocio. Debemos preparar a nuestras empresas para el cambio hacia la transformación digital. Y cuando digo transformación digital, no solo hablo de máquinas y demás, sino hablo de la transformación digital de las personas. Debemos enfocarnos en competencias que debe tener nuestro capital humano y si no las tienen, desarrollarlas para resistir el entorno cambiante y, nuevamente, la transformación digital. Debemos implementar y gestionar el uso de nuevas plataformas y gestionar o incentivar el tema de la formación en nuestras empresas y debe existir como base la comunicación interdepartamental, identificando las necesidades de cada departamento, trabajando en equipo y logrando atacar esas necesidades como equipo de recursos humanos y dar respuesta lo más rápido posible a estos cambios y trabajando por objetivos en común. Vale. ¿Cuál es el pilar fundamental por el que trabajamos en el Departamento de Recursos Humanos? Pues por el capital humano de nuestras empresas. Desde Profan, y entiendo que desde otras empresas también lo ven así, el capital humano es el activo más importante que tenemos. ¿Qué es? Es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona. Es la suma total de conocimientos, experiencias y capacidades o habilidades de los trabajadores que la empresa puede utilizar para promover sus objetivos, ¿vale? Esto va a ser un factor esencial para el rendimiento de una compañía. Va a favorecer el crecimiento de una empresa, va a mejorar la productividad, va a aportar mayor o menor valor según las competencias y conocimientos técnicos que tenga este capital humano, evidentemente, va a promover el éxito corporativo y va a brindar una ventaja competitiva sobre otras empresas. Este capital humano
tanto antes como, bueno, creo que ahora más que nunca por el tema de la transformación que viene de cara al futuro, va a estar va a tener una necesidad de capacitación continua y de formación continua en una serie de competencias que ya veremos pues, más adelante. Los voy a dejar con mi compañera Sara, que seguirá con los siguientes temas del webinar. Hola, yo en concreto me voy a centrar en primer lugar en la rotación y retención del talento. Por un lado, me gustaría definir qué significa cada uno de estos términos. Rotación es el fenómeno que se produce cuando no hay continuación de los empleados en nuestra empresa. Es decir, los empleados acceden, se forman, pero finalizan pues, antes del periodo que esperábamos, por así decirlo. Y por el otro lado, la retención es un proceso en el que se alienta a los trabajadores a permanecer en la organización por un periodo de tiempo prolongado, utilizando una serie de estrategias y herramientas para que sea más efectiva. En cuanto a la rotación, ¿cuáles son las causas por las que se produce? En primer lugar, por una baja retribución. También serían por un mal clima organizacional, porque se den pocas oportunidades de crecimiento dentro de la organización o porque no se dé una adaptación del empleado a la organización. Nosotros, como recursos humanos, podemos establecer una serie de medidas para evitar que esta rotación suceda. En cuanto a la baja retribución, pues tener un salario competitivo de cara al mercado y promover beneficios sociales. También retribución en base a objetivos. En cuanto al clima organizacional, podemos promover la realización de encuestas de satisfacción y de clima y una vez que están realizadas, analizar los resultados y promover acciones que permitan mejorar el clima organizacional. En cuanto a las pocas oportunidades, podemos establecer planes de carreras que permitan a los empleados desarrollarse dentro de nuestra empresa. Y en cuanto a la no adaptación, deberemos crear planes de acogida o de onboarding efectivos que permitan que los empleados se lleguen a integrar de manera efectiva dentro de la organización. En cuanto a tipos, tenemos varios en función de diferentes factores. Por un lado tenemos la rotación voluntaria versus la rotación involuntaria. La rotación voluntaria sería aquella que se produce cuando es el empleado el que decide abandonar la empresa. Y la rotación involuntaria sería cuando la empresa decide prescindir de ese empleado. La rotación interna versus la externa. La rotación interna es aquella que se produce cuando un empleado promociona dentro de la empresa dentro del mismo departamento o a otro departamento, pero es un movimiento que se produce de manera interna y es una rotación porque se cambia de puesto. Y por otro lado teníamos la rotación externa, que sería cuando los empleados entran en la organización y luego salen de la organización. Tenemos un tipo concreto de rotación que es la rotación precoz. Esta se produce cuando el empleado, después de un periodo de 6 meses, un año, decide abandonar la organización. Es una rotación muy peligrosa porque hemos invertido mucho en el proceso de contratación de ese empleado, hemos invertido mucho en la selección, en el reclutamiento en general y además hemos invertido en la formación. Y antes de poder siquiera aprovechar parte de los conocimientos que ese empleado ha adquirido, calculamos que aproximadamente se tarda un año en ser realmente productivo dentro de una empresa, pues habríamos hecho toda esa inversión para no tener un resultado en sí. Debemos prestar especial atención a la rotación voluntaria, es decir, los empleados no quieren quedarse en nuestra empresa y analizar las causas de por qué esto es así en relación a las causas que mencionábamos antes. La rotación externa, es decir, aquellos empleados que se van de la empresa, no simplemente los cambios de promociones internas que se pueden dar dentro. Y especial atención a la rotación precoz porque se puede deber o a un mal proceso de selección en el cual no se buscó al candidato ideal o idóneo para el puesto, a un mal proceso de onboarding, es decir, no se hizo una formación de acogida adecuada que permitiera al empleado adaptarse al nuevo entorno, o en general que el clima o las expectativas no están adaptadas a la realidad. La rotación en general produce un impacto negativo en las organizaciones en base a varios aspectos. En primer lugar, se pierde conocimiento. Una persona que hemos formado en nuestra empresa tiene un conocimiento específico de la misma que no va a tener ninguna otra persona del mercado. Los procesos de reclutamiento y selección son elevados, tanto por el personal que dedicamos a ello, como por las plataformas mismamente donde se publican los anuncios,
todo el proceso de entrevistar y de filtrar candidatos, y luego a mayores todo el proceso de formar y acoger a ese candidato en la empresa. Por otro lado, podríamos decir que tiene algún aspecto positivo, como puede ser que en la rotación entra gente con pues, una visión nueva y con habilidades diferentes que ha ganado en otras empresas a nuestra empresa, pero en realidad siempre vamos a perder más si tenemos rotación voluntaria y externa de empleados de lo que vamos a ganar si la tenemos. Por otro lado, en cuanto a la retención, definíamos antes que son las herramientas o es el hecho de que los trabajadores decidan permanecer dentro de nuestra organización, y sería tanto beneficiosa para la organización como para el empleado. Al empleado le aporta estabilidad y un lugar donde crecer, y a la organización nos permite pues, mantener ese conocimiento dentro. Hay una serie de acciones que podemos hacer o que podemos realizar para retener talento. En un primer lugar, pues plantear unas expectativas claras desde el inicio de lo que va a ser el puesto y el entorno de trabajo. Por otro lado, proporcionar refuerzo positivo y motivar a estos empleados. La autonomía y la responsabilidad es otra de las herramientas, ya que aquellos empleados que tienen autonomía para desarrollar aquellas ideas que realmente les motivan dentro del entorno laboral, pues se van a sentir más comprometidos y por lo tanto tenderán a permanecer en nuestra empresa. La formación continua, además de que vamos a conseguir empleados más capacitados, también es una forma de que esas personas decidan quedarse en la organización. Una retribución acorde al mercado y competitiva. Y por otro lado, conocer lo que valoran los empleados actuales y futuros. Una de las principales cuestiones es que las organizaciones tradicionalmente valoran o ofrecen una serie de condiciones que cada vez más el mercado no está valorando. Cada vez más valoramos cosas diferentes, como pueden ser la flexibilidad laboral o un ambiente o un clima organizacional que sea, por así decirlo, divertido o agradable, que no tanto quizás pues, una estabilidad a muy largo plazo. Cada vez más las nuevas generaciones valoran poder formarse dentro de la empresa y poder crecer con la empresa que no tener el mismo puesto para toda la vida. En general, la retención va a aportar un impacto positivo para la organización y para el empleado, como comentábamos antes, aumentando el conocimiento, mostrando empleados más comprometidos que quieran desarrollarse y seguir aportando a nuestra empresa. En base a este compromiso que mencionamos, me gustaría hablar del compromiso corporativo o el engagement. Se da cuando nuestro cliente interno, los empleados, alcanzan un grado de implicación con la empresa que les lleva a esforzarse más y a estar más entusiasmados con las tareas asignadas, de manera que tendremos una organización más eficiente y con mejores resultados. Es decir, tener empleados comprometidos nos hace ser más competitivos de cara al mercado, y es un elemento diferenciador porque el compromiso que los empleados tienen con nosotros no lo va a tener nadie fuera del mercado. El compromiso es específico de cada empresa, por así decirlo. Y este debe formar parte de la cultura de la empresa y de todas las fases o etapas que puede vivir un empleado dentro de la organización. Por un lado, serían síntomas de empresas con un bajo compromiso, pues por ejemplo, la baja productividad, el alto absentismo, la desmotivación de los empleados, el exceso de horas extras, la no innovación y la rotación que mencionábamos antes. Frente a las organizaciones que tienen un alto compromiso, que serían pues, características de ellas, la alta productividad, la creatividad. Los empleados más comprometidos suelen tener sus ideas más creativas en sus entornos laborales. La eficiencia, el cambio. Aquellas organizaciones con empleados comprometidos tienden a realizar cambios y adaptarse al cambio de una manera más rápida. La satisfacción y la retención del talento. Como comentábamos, este compromiso tiene que darse en todas las fases de la vida del empleado dentro de la organización, empezando por la selección de personal o el proceso de recruitment. En primer lugar, deberemos atraer talento adecuado, es decir, talento que pueda llegar a comprometerse con nuestra organización. Y esto lo podemos realizar a través del anuncio, mostrando aquellas características que nos gustaría que tuviera el empleado que se uniese a nosotros. Para ello, primero tenemos que definir cuál es el ideal de candidato que nosotros queremos, qué
características o qué competencias queremos que esa persona tenga. No solo a nivel técnico, sino también a nivel conductual y aptitudinal. Nosotros cuando contratamos a una persona no contratamos exclusivamente sus conocimientos técnicos y experiencia pasada, sino que contratamos a la persona en general con toda su personalidad, buena y mala, positiva y negativa, y fortalezas, debilidades, y deberemos conseguir que esa persona encaje y esté alineada con nuestra organización. ¿Cómo podemos conseguir medir esa tendencia al compromiso? Pues podemos buscar indicios dentro del currículum y sobre todo realizar las preguntas adecuadas dentro de la entrevista, así como pues, establecer pruebas psicométricas que puedan medir este compromiso corporativo. Dentro del proceso de reclutamiento, otro de los aspectos principales a los que debemos de cuidar esta sensación o este compromiso es durante la experiencia de contratación. Cada vez hay perfiles que están más demandados y por los que las empresas competimos más para conseguirlos, y el hecho de poder comprometerlos con nuestra empresa durante el proceso nos va a facilitar que se queden con nosotros y que no se vayan pues, con otras empresas competidoras. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues con las comunicaciones. El hecho de dar comunicaciones continuadas, tanto de permanencia en el proceso como de descarte, porque en un futuro podemos volver a contar con esas personas, como de, pues si ya lo tenemos decidido, comunicárselo a esas personas, nos ayudan a que estén comprometidas con nosotros. Y por otro lado, el proceso de, bueno, que no comenté, pero también es muy importante que los procesos sean lo más rápidos posibles. Estamos en una lucha constante por talento y el hecho de tener un proceso rápido y ágil nos va a permitir pues, captar a gente antes que otras personas, ya que la sensación de incertidumbre cuando un candidato no sabe en qué fase está es muy peligroso, porque al ser humano en general no nos gusta esa sensación de incertidumbre. Nos gusta saber dónde estamos, en qué momento, y si nosotros como empresa le damos esa información, se va a sentir más tranquilo con nosotros. Otro de los aspectos que tenemos que gestionar es la acogida. Aunque cada vez más el proceso de acogida, el onboarding, está más detallado en las empresas, hay una parte o una asignatura que quizás tengamos pendientes, que puede ser el pre-onboarding. Esto sería, pues, por ejemplo, facilitar a las personas que se van a incorporar el contacto de la persona con la que van a tener que hablar, describirles un poco cómo va a ser su entrada, antes de que lleguen, en un mail o una llamada, indicándoles dónde pueden aparcar o dónde pueden comer en áreas cercanas, aparte de todo el proceso de onboarding y de formación inicial, presentando la empresa, enseñándoles bien las instalaciones. En general, que conozca un poco nuestra organización, el lugar del trabajo y el equipo con el que va a trabajar. Y por otro lado, a lo largo de toda la etapa que ese empleado va a vivir en la empresa, a lo largo de todo su desarrollo, deberemos seguir cultivando ese compromiso a través del desarrollo de habilidades. Íbamos comentando antes que la formación es un aspecto crucial, la formación continua, a través de la promoción interna, el aumento de responsabilidad y realizar tareas diferentes hace que los empleados se sientan valorados y por lo tanto puedan comprometerse con esa organización, tener una retribución competitiva, un clima laboral que permita compartir experiencias y conectar con tus compañeros y con la empresa, y a través de la motivación, sobre todo a través del refuerzo positivo. Mencionamos que tiene que ser equitativo por el hecho de que si reforzamos positivamente a dos personas por igual que no están realizando la tarea con la misma eficacia, eso puede generar que una persona que ya teníamos comprometida a base de reforzar lo mismo que una persona no está tan comprometida, pues disminuya su productividad. Entonces el refuerzo tiene que ir en función de lo que una persona está realizando. Y esto nos va a permitir que las personas que tenemos dentro de la organización hagan buena publicidad y hablen bien de nosotros, de manera que serán ellos mismos una fuente de atraer talento, fortaleciendo así nuestro employer branding y atrayendo cada vez mejor talento que pueda estar más comprometido, que a su vez atraiga talento entrando en un círculo retroalimentativo que nos permita crecer y ser más competitivos. Y ahora mi compañera Ani os va a continuar hablando del bienestar. Vale. Una vez que logramos tener trabajadores comprometidos, como comentaba mi compañera Sara, debemos asegurar pues, el bienestar de estos trabajadores o de nuestros empleados. ¿Qué entendemos como bienestar corporativo?
El bienestar corporativo es una iniciativa para cuidar la empresa, cuidando en primer lugar el bienestar de los equipos de trabajo, ¿vale? Entendemos en un primer momento el bienestar o el wellness como la salud física o el cuidar la salud física de nuestros trabajadores. De un tiempo para acá surge pues un nuevo término, el well-being, que sería cuidar el bienestar o la salud psicológica y emocional de los trabajadores, que como bien saben, pues cada vez es más importante o es igual de importante cuidar tanto la salud física como la psicológica y la emocional, pues tanto de los trabajadores, de las personas en general. La disrupción causada por la COVID-19 se ha traducido en el paso del concepto del wellness al well-being. Cada vez pues las empresas están pues tocando más este tema y centrándose pues mucho más en el estudio de este concepto, porque entendemos que ambos conceptos son igual de importantes y debemos promover pues el well-being corporativo para alcanzar el bienestar integral de los equipos. ¿Cómo podemos lograr este bienestar integral? Pues muchas empresas ya están haciendo el Employee Wellbeing Programs, por ejemplo, incluso sin saberlo. Muchas empresas después del COVID, como estrategia, ya lo están implementando. Aquí tienen pues algunas estrategias como horarios de trabajo flexibles, no simplemente teletrabajo, pero sí pues teniendo horarios que permiten una mayor conciliación familiar, trabajando en remoto algunos días de la semana, ejercicio físico dentro o fuera de la empresa, programas que promuevan pues la asistencia al gimnasio, la asistencia a maratones, programas de bienestar emocional como el yoga, la meditación, promover la alimentación saludable, asistencia a programas sociales y programas de educación financiera, que en época post-pandemia pues ayuda mucho a bajar los niveles de estrés. ¿Qué beneficios pues, puede traer este tema del wellness y del well-being? Pues como empresa o como departamento de recursos humanos, si contribuimos a la salud emocional de nuestros trabajadores, pues podemos potenciar tanto la motivación como el compromiso y la productividad de nuestros trabajadores. Si potenciamos todo esto en nuestros trabajadores, indirectamente estamos potenciando pues, la productividad de nuestras empresas como tal. Podemos también mejorar lo que es la relación y la comunicación entre nuestros equipos de trabajo y generaremos un clima de confianza y siempre vamos, pues la consecuencia final va a ser un impacto positivo en la organización en general. Pues además del bienestar corporativo, tenemos también el tema de la formación y de las habilidades. En primer lugar, nos gustaría tocar esta nueva tendencia del reskilling o el reciclaje de talento. Es muy importante comentar que en la actualidad nos encontramos con que no parece suficiente tener pues, una carrera, un título universitario, una profesión o un máster, o estudiar simplemente y graduarse de algo, ya que cuanto más avanza la tecnología, parece que más desactualizada se vuelve la última formación que tengamos en cualquier área. Vale, parece mentira, pero cada vez necesitamos como que una formación más continua en cualquiera de las áreas en las cuales nos estamos desempeñando. Existe ahora mismo una brecha entre las necesidades actuales de los empleadores y las competencias actuales que tienen los empleados. Y esto, tanto empresas como trabajadores se ven afectados por este fenómeno y creemos que ambas partes deben tener un rol activo en este problema y buscarle pues, una solución. Toda empresa debe ver la formación de sus trabajadores como una inversión y no como un gasto, y cada vez más los trabajadores tienen que ver su propia formación como una autoinversión, por así decirlo. El reskilling, sin ir más lejos, pues se trata de reciclar profesionalmente a los trabajadores. Es un reciclaje profesional que capacita para un puesto de trabajo con una nueva definición. Es decir, viene impulsado principalmente por el cambio tecnológico en las empresas. Si estabas en un puesto determinado, en un departamento determinado, pues se realiza una formación para que puedas reciclar tu talento y dedicarte a un área totalmente distinta, pero para las cuales tienes competencias técnicas y actitudinales y te vas a poder desempeñar de igual o de mejor manera que como te desempeñabas anteriormente en tu antiguo puesto, ¿vale? Implica el aprendizaje constante de nuevas habilidades y esto se ha vuelto esencial para enfrentarse al mundo laboral del futuro. Esto va a implicar una reorientación de las carreras profesionales
y va a implicar fidelizar también el talento. Vamos a reciclar el actual y no lo vamos a perder. Y va a garantizar también la competitividad de la empresa. Es importante también en este punto comentar, bueno, lo que ya le decíamos antes, que debemos desempeñar un rol activo, tanto empresas como trabajadores, mantener una actitud proactiva en cuanto a la formación y tener en cuenta dos tipos de habilidades, las soft skills y las hard skills, que se conocen también como habilidades duras y blandas. Simplemente se tratan de competencias y de conocimientos, ¿vale? Ambas se pueden adquirir, algunas son más fáciles de desarrollar que otras, pero mantienen actualizado al empleado y la idea es evitar la fuga de talento, fidelizar al talento que ya tenemos ahora mismo y prepararnos para asumir o enfrentar la transformación digital que viene en los próximos años. Vamos a poder facilitar la transición hacia la automatización tanto de las empresas como de nuestro talento. Y un dato importante, un dato curioso que queríamos comentarles en este webinar es que España es uno de los países que más invierte en este tema de reciclaje de talento y según los datos del LISA Institute, en un estudio que hicieron este año, en el 2021, España ha invertido alrededor de 1.700 millones de euros en el reciclaje de talento, específicamente en estas áreas: inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia. Vale, en la misma línea de reskilling, así como el tema anteriormente comentado era el reciclaje de talento, el upskilling va a ser pues el perfeccionar pues un talento o una habilidad ya existente, ¿vale? Va a ser la necesidad de aprender nuevas habilidades que se adapten mejor a los puestos actuales. Vamos con esto a aumentar la fidelidad de nuestros empleados, va a reducir los costes relacionados con los periodos de formación y la adaptación de nuestros nuevos talentos. Vamos a disminuir con esto la brecha digital, como ya les comentaba anteriormente, y vamos a lograr que nos adaptemos mejor y más rápidamente a los nuevos cambios. Es un hecho el tema de la transformación digital, el tema de que vienen trabajos pues, más especializados y que las competencias tienen que ser mucho más específicas para poder optimizar el desempeño. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto auge o tanto revuelo por este tema de reciclar el talento, de especializarnos cada vez más? Pues porque es un reto que se nos presenta en los próximos años. Y así como hablamos del futuro, queremos decirles que pues, el futuro es el año 2022, el año 2025, porque los últimos estudios comentan que así como van a desaparecer muchos trabajos, pues todos los trabajos nuevos que vienen en los próximos 3 a 5 años, ¿vale? Cada vez es más necesario atraer nuevos tipos de perfiles en las organizaciones, pero los perfiles con los que contamos actualmente, pues reciclarlos, especializarlos y lograr que sean perfiles más digitales y con habilidades diferentes a las que ya tenían. Aquí abajo les dejamos un cuadro con las tecnologías que se van a incorporar en las empresas en el próximo año 2022. Podéis echarles un vistazo y leer más o menos pues, las especializaciones que se están buscando para el próximo año, y al final de la presentación también mi compañera Sara pues ya le va a profundizar un poquito más sobre ese tema. En línea con lo que comentaba mi compañera Ani, os quisimos comentar cuáles son las nuevas tendencias de cara al futuro. Sí especificamos algunos de los trabajos que vienen de cara al futuro, pero también nos quisimos centrar en cuáles son las competencias que las empresas y organizaciones más van a valorar de cara a los próximos años, porque nos parecen que son aspectos transversales en los que cualquier persona pues, puede intentar formarse o intentar mejorar, por así decirlo, en esas áreas y que sí les permita acceder a un mayor rango de empleos. En primer lugar, la resolución de problemas complejos, el aprendizaje activo, la flexibilidad y adaptabilidad, la creatividad e innovación y la inteligencia emocional. Como veis, muchas de estas competencias están enfocadas pues, a este proceso de cambio que vamos a vivir y a esta parte tan importante de la gestión de personas que cada vez es más del día a día y que a casi cualquier perfil se le puede pedir que gestione a un grupo de personas.
Uno de los aspectos que antes comentábamos es que cuando se contrata a alguien no se contrata solamente sus conocimientos y experiencias, sino también sus competencias y de personalidad. Por lo tanto, es importante tener pues, desarrolladas este tipo de habilidades. De cara a cuáles serán los trabajos del futuro, pues tenemos especialistas en Internet de las Cosas, analistas y científicos de datos, especialistas en Big Data, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, especialistas en transformación digital, desarrolladores de software y aplicaciones, project managers, especialistas en procesos de automatización, ingenieros de finanzas y tecnología. Como veis, todos van enfocados a esta transformación digital que vamos a vivir y que es algo que ya está llegando a nosotros. Me refiero, estos son profesiones del 2025, pero la transformación digital, el hecho es que ya está aquí. Ya la estamos viviendo en el primer lugar de que esta pandemia nos hace que ferias como esta o webinars, lo que antes sería una conferencia, ahora mismo se está produciendo online. No sé si estáis de acuerdo con estas nuevas tendencias o si tenéis opiniones diferentes, pero parece y hay bastante consenso en que esta es la línea que van a seguir los nuevos trabajos. Por último, para finalizar, me gustaría extraer pues, una serie de conclusiones que creo que se pueden extraer de este webinar. En primer lugar, la importancia de promover estrategias de retención del capital humano de nuestra empresa para conservar el conocimiento adquirido y reducir así los costes del proceso de selección y de la formación, consiguiendo así organizaciones más eficaces. En segundo lugar, el engagement como parte del ADN de nuestra organización, como parte de la cultura, que nos permita tener empleados comprometidos y nos ayude a ser una empresa más productiva y competitiva en el mercado. La importancia de asegurar el well-being en la empresa como estrategia en tendencia, ya que supone una reducción de casi un 62% en costes por problemas de salud de personas, entornos de trabajo más agradables y con mayor satisfacción para el trabajador. También van a ayudar a disminuir pues, la rotación de personal y favorecer esa retención del talento. Empleados en el centro de la transformación tecnológica para asegurar la transición hacia el futuro del trabajo, así como se eliminarán ciertos empleos, se crearán nuevos y estaremos preparados para afrontar ese cambio. Y como empresa, la formación constante e inversión en trabajadores activos para garantizar nuestra transición hacia el futuro y la continuidad en la gestión sostenible, con estrategias como el reskilling, upskilling, el well-being y el employer branding. Deciros que, bueno, creo que se pudo apreciar bien cómo están conectados todos estos términos y que todos van en la línea de tener cada vez empleados que estén más satisfechos y más contentos en nuestras organizaciones, permitiéndonos así ser más competitivos de cara al mercado y que esto sea un elemento diferenciador de nuestra empresa. Por último, me gustaría dejaros aquí las referencias que hemos utilizado en relación a cada uno de los temas que hemos tratado, por si queréis consultar alguna de las fuentes y ampliar más información sobre el tema. Espero que os haya gustado esta presentación y nada, simplemente agradeceros pues, vuestra atención y espero que os haga pues, reflexionar y mejorar o intentar salir fructíferos en este futuro que viene.